Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Les saludo a su hermano en Cristo, el pastor Ramón Vázquez. Aquí desde casita, como lo hemos estado haciendo las últimas cultos. Pues por causa de lo que estamos viviendo, ya conocemos de antemano los días que hemos estado atravesando, hermanos, pero ya pasará. Ya pasará todo esto, hermanos, y volveremos a congregarnos una vez más en nuestros templos, en la casa de oración, para alabar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Bueno, les saludamos con mucho gusto en esta hora de la tarde, ya jueves, plena semana mayor. Se nos vino encima esta plaga, queridos hermanos. Posiblemente, hermanos, fue premeditada para opacar un poco lo que celebra la iglesia en esta semana. No lo estoy dando por hecho, pero sí, mi hermano, es una percepción que se tiene. Ya sabe que el enemigo siempre ha querido reducir, opacar, quitar de en medio la obra de la cruz del Calvario. Pero, hermano, estamos firmes en el Señor Jesucristo y espero que usted también esté firme en el Señor, hermanos. Ya pasará, como dice el canto, ya pasará todo afán y volveremos, queridos hermanos, a congregarnos como lo hemos venido haciendo durante los últimos años. Bueno, después de la bienvenida, voy a leer la palabra del Señor y así entramos a un pequeño mensaje en esta hora de la tarde. Bueno, vamos a leer, hermanos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, y vamos a ver, mi hermano, dos versículos. Proverbios 14, versículo 15 y 16. Vamos a estar leyendo en esta hora de la tarde. Es que la palabra registra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Bueno, la palabra, mi hermano, nos dice, ¿verdad?, que el sabio es avisado del mal y toma prudencia, mas el necio le es locura. Hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? Hagamos caso a las recomendaciones que se está haciendo. No importa que seas cristiano, que seas cristiana, vamos a agarrar las recomendaciones para bien. Bueno, después de saludarle pasamos a lo siguiente, como decíamos por allá en mi rancho, en las cartas famosas. Vamos a hacer una oración, hermanos, y entramos al consejo de la palabra. Señor y Padre nuestro, le doy gracias en esta hora de la tarde por concedernos, Señor, tener este espacio de separarlo en el periodo de la semana, del día, Dios, para hablar de su bendita palabra, para dar un mensaje de ánimo, de consuelo, un mensaje de esperanza para en esta vida y en la venidera, la vida eterna, en el nombre bendito de Jesucristo. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a tomar lugar, mi hermano, vamos a tomar aquí un poquito de espacio y vamos a hablar brevemente, hermanos, vamos a hablar brevemente de lo que es la Semana Mayor, conocido como la Semana Santa. Decía ahorita, hermanos, al abrir el servicio, que es probable, hermano, que este asunto fue premeditado. Qué casualidad, hermanos, que esta plaga nos llegó en plena Semana Mayor, cuando la iglesia, aunque para la iglesia todos los días son santos, todos los días, hermanos, es de alabar a Dios, pero para que la sociedad vea el ejemplo de una comunidad cristiana, que mi hermano, que guardamos ciertas normas y cierto respeto, mi hermano, por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estar hablando de los días de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Bueno, hermanos, como ya sabemos, desde el viernes pasado es la llegada a Betania del Señor Jesucristo. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua para pasar algunos días con sus amigos, María, Marta y Lázaro. Allí María ungió los pies de Jesús con un costoso perfume, como un acto de humildad. Esta tierna expresión indica la pasión de María por el Señor Jesucristo y su disposición de servirle. Mira, hermano, hizo una inversión esta mujer
para darle gloria a Dios. Eso fue el viernes desde la semana pasada. Así comienza el Señor a acercarse a Jerusalén para celebrar la última Pascua. Vamos a hablar de los días, cómo fue pasando la actividad del Señor en la Semana Mayor. Ya hablamos desde el viernes pasado. ¿Cómo fue que el Señor llegó? Sábado. Bueno, sábado se le conoce como día de reposo. No hay registros en las escrituras donde el Señor mencionara actividades. Él guardó el sábado como lo marcaba la ley. Y luego, de ahí pasamos, mi hermano, al domingo. El domingo hizo historia, porque se le conoce como la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesucristo. El primer día de la semana Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo así una antigua profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La multitud le dio la bienvenida con exclamaciones de Hosana, como diciendo, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y las palabras del Salmo 118, del versículo 25, mi hermano, al 26, atribuyéndole así un título mesiánico como el enviado del Señor y el venidero Rey de Israel. Mira, hermano, cuando estamos desesperados, hermano, dijo un personaje, dijo, con tal de que me cure, soy capaz de hacer lo que sea. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. El pueblo de Israel estaba desesperado por el yugo de los romanos, entre otros personajes que ya los tenían, mi hermano, pues asustados en cierta manera. Bueno, entonces, mi hermano, Jesús entra el domingo, mi hermano, y se cumplen muchas profecías. Eso se le conoce como la purificación del templo, el día lunes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los que vendían las ovejas y los bueyes, y les esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En la historia del Señor Jesús hubo dos veces que el Señor tuvo que limpiar su templo. La primera vez fue lo que leímos allí en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 13. Al Señor le dio un celo tremendo. Él llegó a decir en varias ocasiones que su casa era casa de oración y no cueva de ladrones. Hermano, imagínate, hermano, vender borregas, toros, chivas, gallinas adentro de la casa de Dios, en los atrios de la casa del Señor, pues era inmoral, hermano. Entonces el Señor tuvo que hacer eso para defender su postura y enseñarle un ejemplo al pueblo de Israel y a la gente de todos los tiempos. Entonces esa fue la primera vez que el Señor limpia el templo de esa manera. Eso fue el lunes. Pero también hay un registro en el Evangelio de Lucas, que aquí en este punto me voy a detener un poco, hermanos. Quiero explicarlo, cómo fue esto, ¿verdad? En Lucas capítulo 19, versículo 45, dice de la siguiente manera. Dice que echó fuera a todos los que vendían. Eso fue después de cuando el Señor entra a Jerusalén el lunes, el domingo, y el lunes, el día siguiente del domingo. Mira, te voy a leer algo, mi hermano, muy importante. Me quise detener este punto para darnos cuenta, mi hermano, porque hoy en día la casa de oración, el templo de Dios, mi hermano, se ha prostituido en cierta manera. Y los que tememos a Dios debemos tener cuál es la intención de ser prudentes en la casa de Dios. La purificación del templo fue el primer y gran acto público del ministerio de Jesús. Primeramente ya te leí Juan 2:13, donde hace la primera limpieza, y esta es la segunda vez. Dice, y también el último, o sea, acto que el Señor quiso limpiar su templo. Con gran enojo echó de la casa de Dios a los impíos, a los ávaros y a todos los que estaban distribuyendo
su verdadero propósito. Decía, todos los que estaban destruyendo su verdadero propósito espiritual. El haber purificado el templo 2 veces en el espacio de 3 años de su ministerio indica cuán importantes son las siguientes lecciones espirituales. Número 1. El mayor interés de Cristo es la santidad y devoción sincera dentro de su iglesia. Él murió para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Número 2. La adoración dentro de la iglesia debe de ser en espíritu y en verdad, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículo 24. La casa de Dios debe ser un lugar de oración y comunión con Dios. Cristo considera a todo el que use la iglesia, el evangelio o su reino para ganancia, gloria o jactancia personal. Eso, mi hermano, el Señor lo condena. Punto número 4. El amor sincero a Dios y a sus propósitos redentores dará por resultado un celo que nos produce que tengamos que hablar de esta manera. Un celo consumidor por la justicia de la casa de Dios y el reino de Dios. Es decir, el que de veras quiere servir a Cristo, el que de veras quiere servir a Cristo, no tolerará la injusticia dentro de la iglesia. Es esencial que todos los verdaderos ministros cristianos protesten contra los que profanan y degradan el reino de Dios. Si no se permite que Cristo entre en las congregaciones de los fieles para purificarlos del engaño, de la inmoralidad y de la secularización y de la profanación, más tarde, en su segunda venida y en su juicio divino, Él purificará su iglesia de manera definitiva. En otras palabras, hermanos, Cristo quiso que su casa de oración fuera un lugar de respeto, de moralidad, de valores morales, porque ahí estaba la presencia del Señor. De igual manera, hoy en día, queridos hermanos, el Señor demanda de los líderes, de los pastores, que seamos prudentes. Mira, hermano, te digo una cosa, he sabido de templos, de pastores que han progresado y que tienen templos bonitos, grandes, mi hermano. En ocasiones hasta suspenden el culto por pasar peleas de box, por ver juegos de fútbol, por un gusto personal. Imagínate, hermano, ¿cómo crees que se siente el Espíritu Santo cuando es reemplazado por gustos temporales, pasajeros, hermano? No caigamos en eso, querida iglesia. Honremos la casa de Dios cual debe de ser. El Señor le dio un celo tremendo, agarró un chicote, mi hermano, los chicoteó, les aventó las mesas, era un celo. Ese celo santo debe de permanecer en todo pastor que profesa la sana doctrina y que quiere guardarse en el temor de Dios, para que cuando Cristo venga, Él y su congregación seamos llevados sin temor a quedarnos, queridos hermanos. Amén. Entonces, hermano, ya vimos cómo el Señor, ¿qué es lo que hace, queridos hermanos, en el día lunes? Ese día Él volvió al templo y encontró el atrio de los gentiles lleno de mercaderes y cambistas, sacando buenas utilidades del cambio de monedas judías por monedas paganas. Jesús los echó del templo y volcó las mesas. Ese celo santo debe de estar en cada creyente cuando vayamos a la casa del Señor. No vamos mi hermano, a matar el tiempo. No vamos, mi hermano, a que nos dé sueño y venirnos a dormir. No, mi hermano, tenemos que llegar con la pasión de alabar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Todo eso pasó en el lunes, conocido como la purificación del templo. Luego pasamos, mi hermano, al día martes. Se le conoce como día de parábolas. El Señor habló por medio de ilustraciones. El Señor habló, por ejemplo, la parábola de la buena semilla, la parábola de la oveja perdida, tantas ilustraciones que el Señor tuvo que echar mano
para que la sociedad pudiera entender el mensaje. Tuvo que desglosar el Señor su propósito a través de ilustraciones. Con animalitos, mi hermano, con ramas, con árboles, mi hermano, etcétera. ¿Por qué? Para que pudiéramos entender ese gran mensaje. Entonces se le conoce como día de parábolas el martes. Déjame leerte una nota aquí, lo que pasó en el día de parábolas. En Jerusalén Jesús, dice, envió, dice, en Jerusalén Jesús evadió las trampas tendidas por los sacerdotes. En el monte de los olivos y al contemplar a Jerusalén, enseñó en parábolas y les advirtió a sus oyentes contra los fariseos, es decir, contra los religiosos, contra la cultura tradicional. Él dice, les advirtió a sus oyentes contra los fariseos, predijo la destrucción del gran templo de Herodes y les habló a sus discípulos sobre los acontecimientos futuros, incluso de su próxima venida. Todo eso pasó el martes. El Señor estaba dando los últimos recursos de su sabiduría para la preservación y de lo que podíamos pasar, con la vida que podíamos experimentar como creyentes. Y hasta hoy el día lo vivimos. Esas palabras siguen vigentes hasta el día de hoy, mi hermano. Que nos cuidemos, porque los acontecimientos que iban a pasar ya para su segunda venida y del fin del siglo. Bueno, pasamos al día miércoles. Se le conoce como día de reposo y no se menciona actividad de ellos en los evangelios, así que se le conoce como día de reposo el día miércoles. Dice la escritura, no menciona ese día, pero el conteo de los días, de acuerdo a Marcos 14 y Juan capítulo 12, parece indicar que hubo otro día respecto al cual los evangelios no registran nada. Bueno, y pasamos al día jueves, que viene siendo como el día de hoy, asimilando aquellos días. Se le conoce como la última cena. La última cena. Déjame leerte una nota de lo que dice aquí. En un aposento alto Jesús se preparó a sí mismo y preparó a los discípulos para su muerte. Él les dio a la cena pascual un nuevo significado. Él le dio a la cena pascual un nuevo significado. El pedazo de pan y la copa de vino representan su cuerpo que iba a ser sacrificado y su sangre que iba a ser derramada muy pronto. Y así instituyó lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Después de cenar, cantaron un himno, salieron él y sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró en agonía, sabiendo lo que estaba por suceder. Mira todo lo que hizo, mi hermano. Mira, quiero explicarte brevemente acerca de este pasaje, ¿verdad? La última cena. Mira, el sistema católico romano enseña, hermano, a sus feligreses, como ellos le llaman, que lo que hoy conocemos como la hostia y el vino es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Dios es una vil mentira. Te lo ratifico aquí y en China. Te lo ratifico que es una vil mentira. Mi hermano, Jesucristo estaba vivo cuando Él explicó a sus discípulos, hermano. Entonces se comprende que no puede ser literalmente la carne y la sangre de Cristo, la hostia y el vino. Ellos dicen que literalmente es la carne y el vino y la sangre de Jesucristo. Es algo que simboliza, representa aquel acto, queridos hermanos. Amén. Entonces, no puede ser que el Señor se arrancó un pedazo de su carne y le dijo a Pedro, come, Felipe, come, Mateo, come, y tú, bebe. No, mi hermano, es algo, son ilustraciones de lo que representaba aquello. Y el romanismo dice que literalmente es un pedazo de carne y es algo de la sangre de Cristo. Eso es una mentira. Amén. Porque Dios estaba vivo cuando Él dio las instrucciones de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Bueno, todo eso pasó el jueves. Entre otras cosas, estoy brincándome espacios, hermano, para por lo menos dar una idea de lo que pasó en lo que conocemos hoy en día como la Semana Mayor o la Semana Santa. Yo sé que usted me entiende. Amén. Bueno, jueves,
jueves tarde noche, el Señor celebra la Santa Cena en un lugar llamado Aposento Alto. Cantan un himno y Él se va con sus discípulos al huerto de Getsemaní, mi hermano. Y esa tarde noche, mi hermano, el Señor pasa un espacio de vida muy, muy tremendo, muy, muy castigado, hermano. Ahí, mi hermano, Judas va y lo entrega con un beso. Mi hermano, el Señor ora y dice que en ese rato Él sudaba como grandes gotas de sangre por la tensión que le esperaba. Él sabía lo que se avecinaba, ¿verdad? Viene el arresto, mi hermano, Pedro lo niega. Es una noche torturosa para el Señor. Lo mandan con uno, lo mandan con otro, hasta el amanecer le corren un juicio falso, le presentan testigos falsos, mi hermano, y por fin, por causa del religiosismo, lo encuentran culpable y lo condenan a la crucifixión, mi hermano. Aunque todo eso pasó porque estaba escrito, pero hay aquel por el cual cooperó y se prestó para un juicio falso. Eso va a estar pendiente delante del Señor en su segunda venida. No hay nada que se escape de la presencia del Señor. Así de que te lo explico abreviado, hermano, para que nos demos cuenta qué fue lo que pasó esa tarde, noche del jueves para amanecer viernes. Amén. El Señor da nuevas instrucciones de lo que ahora de ahí en adelante sería ya no la Pascua, un nuevo significado a la Pascua que se conoce hoy en día como la Cena del Señor. Bueno, viernes, todo lo conocemos, mi hermano, viernes de crucifixión. Ya para las 9 de la mañana al Señor lo encuentran culpable, mi hermano, lo sentencian y mi hermano lo traen para allá y para acá y mi hermano justamente lo crucifican y a las 3 de la tarde, como marcaba la ley, cuando el cordero iba a ser sacrificado, justamente a las 3 de la tarde el Señor expira una de las 7 palabras diciendo: Señor, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi hermano, te lo explico en breve, pero ahí se cumplieron una serie de profecías, hermanos. Temas que hoy en día no se hablan, hermano. Dice que se oscureció, hubo un terremoto, hubo muertos que resucitaron, entre otras cosas, mi hermano. Hoy en día, mi hermano, ya se habla de otra cosa, hermano. Hoy en día se habla de que manda tu ofrenda y recibirás el milagro. Hombre, el Señor reprenda al diablo, hermano. Primero es lo primero, buscar al Señor Jesucristo, su reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No te dejes sobornar, no te dejes engañar, querida iglesia. Entiende el mensaje, el propósito que hay detrás de la palabra es para vida eterna en el nombre bendito de Jesucristo. Así es de que el viernes, mi hermano, fue un día espectacular para el religioso, para el maldito diablo, creyendo que había triunfado sin darse cuenta que él se estaba echando la soga en el cuello. Por mencionártelo de esta manera. El viernes, mi hermano, dice aquí, después de la traición, el arresto, todas las burlas, los fariseos, los falsos juicios, la negación, la condenación, los latigazos y las burlas, a Jesús le exigieron que cargara la cruz hasta el lugar llamado Monte de la Calavera, donde le crucificaron con otros 2 personajes conocidos como los 2 ladrones. Mi hermano, estos días fueron tremendos, mi hermano. ¿Cuál fue el propósito? De pagar un precio para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Entiende, hombre, mujer, entiende. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este sacrificio fue el que se firmó en el reino de los cielos para darte perdón. ¿Perdón de qué? De pecados y la salvación del alma. El hombre y la mujer nunca dejarán de ser. Su alma siempre será. El cuerpo es temporal. Pero Jesucristo promete que cuando Él venga, si ya estamos muertos, Él nos va a resucitar. Si estamos vivos, simplemente nos va a dar un cuerpo glorificado, mi hermano, y seremos arrebatados para estar. Y así estaremos siempre con el Señor, porque así lo registra su bendita palabra. Espero que entiendas este mensaje. Amén. Que Jesucristo es el único que está autorizado para perdonar pecados. No es esa cueva donde vas y mueves esa cortina y te metes y le dices los pecados a otro hombre que la para perdonar pecados, solamente la sangre de Cristo. Juan el amado dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado. No en la cultura, no en la tradición. Ratifico esto: no tengo nada en contra de ti, hombre, mujer, que tienes esas costumbres y practicas esa religión.
no tengo nada en contra de ti, estoy en contra del sistema que te está matando y te está llevando al infierno. Entiéndelo. Jesucristo es el único que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, un día viernes, una semana como hoy, hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, en el monte Calavera, en el monte Gólgota, entre otras cosas. Amén. Entonces eso fue el viernes. Jesucristo, del jueves tarde, noche, viernes, fueron días terribles para la vida de Jesucristo, pero nos trajeron, mi hermano, lo que más tarde Pablo dijo, una esperanza para vida eterna, hermano. Hay que valorizar, mi hermano, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todo eso fue, mi hermano, entre jueves, noche, viernes. Jesucristo murió exactamente a las 3 de la tarde, como decía la ley, cuando el cordero era sacrificado. ¿Tú crees que sea casualidad? No, son profecías que ya estaban escritas, mi hermano, pero los religiosos no las hablaban claramente, mi hermano, por perder gente, y hoy en día sí lo hacen, mi hermano. Le dicen cualquier cosa por mantenerlo, mi hermano, pero al tiempo de que tienes que pasar por una aduana llamada justicia de Dios, hermano, vale más que tengas un pasaporte legal, porque si no, estarás fuera, como dice la palabra, mas los perros estarán fuera, serán echados a las tinieblas de afuera, a la tiniebla más alejada de la luz, conocida como el infierno, entre otras cosas. Bueno, entonces todo eso pasó jueves noche, para amanecer, viernes, Jesucristo muere a las 3 de la tarde, sábado en la tumba, el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las 6 de la tarde del viernes, cuando comenzaba el día de reposo y cesaba todo trabajo, y ahí permaneció todo el día de reposo. Mira, en aquella época se manejaban unos horarios diferentes a los que se manejan hoy en día. El día comenzaba en la tarde noche y ahí acababa el día y seguía otro día. Por eso se habla, mi hermano, de que ya para las 6 de la tarde nadie podía estar ahí, mi hermano, porque comenzaba el famoso día de reposo. Entonces, bueno, mi hermano, a grandes rasgos, te quise explicar brevemente, así abreviadón, mi hermano, lo que pasó esta semana. Esta semana es una semana muy importante para la iglesia. Sábado, entonces, dice aquí que el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las 6 de la tarde del viernes, cuando comenzaba el día de reposo y cesaba todo trabajo. Ahí permaneció todo el día de reposo. Aún, mi hermano, se sabe que Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran esos espíritus encarcelados? Fueron aquella sociedad que murió cuando vino el diluvio. Dice que no quisieron entender y fue y les predicó Jesucristo de la decisión equívoca que habían hecho. Jesucristo no los mandó ahí, ellos solo se mandaron. Y así pasa hoy en día. Toda persona que muere sin Cristo, mi hermano, qué lástima que desaprovechó el crédito de vida de 70, 80 años para entender, conocer y reconocer que Jesucristo es el único camino al Padre. Bueno, entonces todo eso pasó desde jueves, viernes y sábado. Lo del domingo lo voy a dejar pendiente porque es el tema que tengo que hablar el domingo. Domingo de resurrección. Un tema glorioso como todo el Evangelio de Jesucristo. Bueno, que Dios te bendiga mucho, querida hermana, querido hermano que nos vistes en esta tarde. Deseamos que el Señor te dé gracia. Pronto pasará este valle de sombra, como dijo aquel personaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Su palabra, la ayuda del Espíritu Santo, nos darán energía moral, espiritual, para seguir adelante. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por ver este video. Compártelo con un amigo, con una amiga. Si nunca nos llegamos a conocer, eso es lo de menos, no importa. Lo más importante es de que reconozcas quién pagó el precio por tu vida eterna. Jesucristo, el Hijo Santo de Dios. Y como hemos dicho, queridos hermanos, no te dejes, hermano, que te endulcen el café con azúcar falsa. Para las antenas, agarra la señal, querido hermano, porque el tiempo está cerca. Te saludo tu hermano en Cristo, el pastor Ramón Vázquez, pastor aquí de la iglesia del Tabernáculo de Reunión, aquí en Far, Texas. Mira, te voy a tirar esta palabra. Si tú quieres que te mande el aceitito, el aceite del que habla Santiago para orar por los enfermos, mándame un texto, mi hermano, mándame un texto por Facebook o por teléfono al 956
457-3834 y te mando el aceitito gratis. No tengas preocupación de que tienes que mandar, te lo mando gratis, te lo firmo por adelantado. Mira, aquí te lo firmo por adelantado, te lo mando gratis a cualquier parte aquí de Estados Unidos, te lo mando gratis para que lo uses en el nombre del Señor. Gracias por el favor de su atención. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.